Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 29 de octubre de 2025. Hoy coexistían en el panorama informativo dos acontecimientos que, en principio estaban llamados a acaparar, y de hecho así ha ocurrido, la atención preferente de todos los que estamos pendientes de la actualidad. El primero era la comparecencia del que fue gerente del Partido Socialista ante el juez del Tribunal Supremo, que está investigando el llamado caso Ábalos, y el segundo, naturalmente, el primer aniversario de la tragedia de La Dana, que se cobró, como saben, 237 víctimas mortales, en la Comunidad Valenciana 229. Como la comparecencia del exgerente, del exgerente no, porque sigue siendo, ¿no?, del gerente del Partido Socialista, ha declarado cosas interesantes, o sea, luego las vamos a contar, pero creo que tienen que prevalecer los intereses de las víctimas de La Dana un día como hoy. Y esto es algo que además también nos permite ver hasta qué punto en la clase política este tipo de acontecimientos pues provoca algunas interferencias que son difíciles de entender, por lo menos para mí, y yo creo que para bastante gente. Fíjense, hoy había sesión de control. Y de alguna manera estos dos acontecimientos que coexistían en el panorama informativo estaban presentes en el Congreso de los Diputados. La Dana y, naturalmente, la corrupción. El partido de la oposición pues lo que quiere es arrinconar al gobierno cada vez que puede con todo tipo de argumentos. De tal manera que cuando ha llegado el duelo más esperado de cualquier sesión de control, el del jefe de la oposición y el del jefe del gobierno, pues los dos asuntos han medio salido a relucir. ¿Por qué medio salido a relucir? Porque fíjense en la réplica lo que le ha dicho el presidente del gobierno al jefe de la oposición. Quiero empezar con un recuerdo a las víctimas de La Dana, que se produjo un día como hoy, hace un año, en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Por supuesto, a todos sus familiares y a los que lo han perdido todo. Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Señor Sánchez, la pregunta de hoy es retórica. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez? Si me va a permitir, usted ha hecho referencia a ello. En una democracia parlamentaria, evidentemente, el gobierno tiene que rendir cuentas. Siempre lo he hecho. Soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales. Pero creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunidad Valenciana, y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas. Bueno, por lo tanto, por eso digo que se ha estado medio presente, o sea, es decir, no quería el señor Sánchez pues responder a las preguntas que hacían en referencia a los asuntos de corrupción, que es lo que en este momento domina el argumentario de las preguntas del principal partido de la oposición, es decir, del Partido Popular. De hecho, lo digo para que no se me olvide contarlo, hay algún medio de comunicación que cuenta con detalle cómo hasta última hora el presidente del gobierno intentó que no se celebrara hoy la sesión de control, precisamente para que el homenaje a las víctimas lo centrara todo. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que el presidente del gobierno estipulaba como norma de conducta. Lo que es muy difícil de aceptar es que diga eso y luego lo incumpla. Porque si no quiero hablar de política con usted, señor Feijóo, será que no quiero hablar de política con ningún otro líder parlamentario. Entonces sería lo coherente. Hoy no toca. Hoy no toca hablar con usted, hoy no toca hablar de política. Lo digo porque ante las preguntas de otros líderes de los grupos parlamentarios, él no ha tenido ningún reparo, a pesar de que era 29 de octubre, primer aniversario de La Dana, a hablar de política. Por ejemplo, con Belarra. Díganos, presidente, ¿cuáles son los planes del Gobierno después de lo que hemos visto esta semana con Junts para los próximos meses? Este Gobierno es consciente de la complejidad parlamentaria, de la pluralidad que salió de las urnas en las últimas elecciones generales, y nosotros tendremos la mano a todos los grupos parlamentarios, salvo uno, para poder construir mayorías en favor precisamente de la mayoría social de nuestro país. O sea que con Belarra sí toca. Con el señor Feijóo no toca, con Belarra sí toca. Y además, claro, en otro contexto pues tendría interés esta respuesta, porque lo que está diciendo Sánchez, lo hemos venido comentando en los últimos días, es: yo tomo nota de lo difícil que está la situación un poquito más después de lo de Junts, pero yo voy a seguir tomando iniciativas para tratar de seguir gobernando. Y a continuación, cuando se produce un rifirrafe parlamentario, ni siquiera rifirrafe, una pregunta y una respuesta parlamentaria en la sesión de control de la portavoz del Partido Nacionalista Vasco,
Sánchez desliza que una de las iniciativas que sí que va a favorecer es la que le está reclamando Junts. Por lo tanto, lo que está es sentando las bases, preparándonos para que veamos dentro de poco que efectivamente lo de Junts fuese y no hubo nada. Es decir, que seguirá habiendo iniciativas parlamentarias que Junts apoye. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere el PNV también lo quiere el señor Puigdemont. Escuchen el lance. La seguridad inquieta en nuestras calles y si algo preocupa debemos encontrar la manera de solucionarlo. Pero necesitamos más instrumentos, porque necesitamos reducir la multirreincidencia delictiva. Le hablo de los hurtos a pie de calle. No son delitos graves, pero generan una percepción de inseguridad y de impunidad por su reiteración, porque al no ser juzgados en tiempo prescriben y se intensifica la sensación de que el trabajo policial cae en saco roto y de que hay gente a la que no se le aplican las leyes. Por todo ello, ¿considera necesario abordar el fenómeno de la multirreincidencia? Nosotros efectivamente nos tomamos muy en serio la seguridad como bien público. Eso es lo que hemos hecho desde el inicio de mi presidencia ya por el año 2018. Y no le quepa duda, señoría, que el Gobierno estamos, por supuesto, dispuestos a tramitar esa iniciativa legislativa que solicitó Junts per Catalunya. Por eso vuelvo a repetir que dentro de poco veremos cómo una iniciativa es apoyada por Junts y cómo toda esta negativa, que ya no voy a apoyar nada, pues se queda en veremos. En todo caso, vuelvo a lo que me ocupaba al principio. Esto nos puede dar alguna clave para la crónica política, pero si de verdad el gobierno fuera coherente y dijera hoy no toca hablar de política porque hoy es el Día de las Víctimas, pues no hable usted de política con nadie. O solo habla de política con quien le interesa. Y utiliza esto como una excusa para no confrontar con el principal partido de la oposición. Era tan evidente que esa es una estrategia difícil de entender y desde luego muy difícil de justificar, hasta donde a mí se me alcanza, que claro, la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, lo ha dejado claro. Señor Sánchez ha mentido en 30 segundos. No ha contestado al señor Feijóo porque decía que no es el día, pero el resto de portavoces sí les ha contestado. Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas en este día de recuerdo para no contestar a la oposición. Ha sido indecente, lo cual demuestra cómo para ustedes el dolor de las víctimas es lo de menos. Lo importante es usarlas. Ya. Yo creo que puede tener razón Esther Muñoz, pero una vez más tengo que decir que tampoco en la conducta del Partido Popular veo demasiada coherencia. ¿Usted no quiere utilizar a las víctimas, no quiere usarlas como herramienta de combate político? Pues no las use. ¿El Partido Popular las ha usado hoy? Claro que las ha usado. Dos ejemplos claros. Diputado de Los Santos hablando de las víctimas de la Dana. Hipócritas, así acabo, que es lo que son ustedes, que en vez de dejar que las víctimas sean recordadas por sus familias, quieren reventar esta tarde el funeral de Estado. Macarena Montesinos, también del Partido Popular, hablando de las víctimas de la Dana. Pueden mentir todo lo que quieran, pueden intentar taparlo con propaganda, pero la imagen de su gobierno será para siempre la imagen de Sánchez huyendo de un pueblo que lo ha perdido todo. Esto no va de ideología, aquí no hay color, aquí hay dolor. Pero esto es utilizar o no es utilizar a las víctimas de la Dana en una contienda política, señores del Partido Popular. Porque yo creo que efectivamente ustedes dicen no hay que utilizarlas, pero al mismo tiempo las utilizan. Digo yo, en un día como hoy. Si no las utilizan, pues se callan y hablan de otras cosas. Ha habido un momento en el que Tellado ha querido seguir la misma estela. Y claro, como Tellado tenía como interlocutora parlamentaria a la vicepresidenta del Gobierno, a María Jesús Montero, pues María Jesús Montero, en un acto de seguidismo hipócrita, las cosas como son, del presidente del Gobierno, ha dicho, que no me pregunte Tellado, que ya le ha dicho el presidente del Gobierno, que hoy no toca, con ustedes no toca, con el PNV sí, con Podemos sí, con el Partido Popular no. Hablamos de esa materia que usted me pregunta en el día de hoy. Yo diría que todas las sesiones de control, a un año de esta tragedia, creo que hoy merecido que dediquemos esta sesión al trabajo, al compromiso, a la capacidad de que este país contribuya a la recuperación de la zona. Mira, lástima que esa empatía que hoy intentan representar no la hayan tenido hace un año, cuando les pedimos suspender un pleno, y ustedes quisieron seguir adelante para controlar Radio Televisión Española. ¿Esto es utilizar o no es utilizar la tragedia de la Dana en beneficio propio? Cada uno tendrá su opinión. A mí no me parece mal que se utilice, pero por lo menos no haga usted el tonto diciendo, oiga, que vamos aquí a no utilizarlo. Si lo va a utilizar, utilícelo.
porque muchas de las cosas que dicen están cargadas de razón. El problema es que vienen precedidas de una crítica que después uno no es capaz de cumplir cuando le toca predicar con el ejemplo, me parece a mí. Bueno, en todo caso, decía la vicepresidenta primera del Gobierno que hoy no tocaba hablar de política ni utilizar a las víctimas, como había dicho previamente el presidente del Gobierno. Problema, que luego viene la vicepresidenta segunda del Gobierno. Es verdad que no milita en el mismo partido, pero en el orden jerárquico del Gobierno es la número 3. Primero va Sánchez, después va Montero y después va Yolanda Díaz. ¿Y qué dice Yolanda Díaz? Escuchen a Yolanda Díaz. Esto es lo que hace el Gobierno de España, gestionar bien mientras otros, señor Feijóo, comen en el ventorro. Ha llegado la hora, señor Feijóo, de que pida la dimisión de Mazón. Coño, pues menos mal que el presidente del Gobierno había dicho que hoy no tocaba. Vean ustedes la capacidad que tiene la vicepresidenta segunda de seguir las instrucciones que marca el presidente del Gobierno. Porque en otros grupos me sorprende menos, es decir, que evidentemente, yo qué sé, Esquerra Republicana de Cataluña o Belarra iban a cargar contra Mazón y contra el Partido Popular, era un fijo en la quiniela. Y no nos han defraudado. Escuchen a Ione Belarra. Nuestro recuerdo y cariño para las víctimas de la Dana. Ojalá encuentren la justicia que merecen y el señor Mazón acabe en prisión, que es donde tendría que estar por su gestión homicida. Bueno, hablando de Mazón, hoy saben ustedes que esta tarde a las 6, luego vamos a estar muy pendientes, hay un funeral de Estado. Bueno, un funeral de Estado, luego lo comentaremos, que es un funeral extraño porque es unas exequias, unas honras fúnebres de carácter absolutamente laico, no hay misa, no hay sacerdote, no hay acto religioso y por lo tanto, pues, en fin, es un acto más de carácter simbólico político que de otra naturaleza, por lo menos a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, el caso es que se va a producir. Y no va a estar Mazón, sí va a estar Mazón en el acto, pero no va a saludar a las víctimas. A las víctimas las van a saludar el rey y el presidente del Gobierno, pero Mazón no. Y como Mazón va a tener, por lo tanto, un protagonismo bastante, digamos, limitado, lo que ha decidido esta mañana es decir, oiga, pues para mí el foco, yo no soy el presidente de la Generalitat, pues voy a convocar a todos los medios de comunicación, me voy a hacer rodear de todos los altos cargos de la Generalitat Valenciana y voy a hacer un discurso para recordar a las víctimas, incluso para esbozar algún atisbo de autocrítica. Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación. Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Ven a La Guardia y Moreira, en Avenida de la Florida 62, Vigo, y ahora en Avenida de Vigo 91, Pontevedra. Una mujer negra se niega a levantarse de la zona para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Ecoembes, por un futuro sin residuos. Pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Bueno, por lo tanto, palabras de Mazón, porque Mazón no va a tener protagonismo esta tarde. Vuelvo a repetir, y él no quería tampoco dejar pasar esta oportunidad. Criticable la actitud de Mazón, desde luego para los partidos de la oposición en Valencia, muy criticable. Escuchen a Diana Morán. Bueno, que utiliza la institución para parapetarse, para autoconvocarse un autoaplauso, para darse él ese baño de masas. Con los 160 cargos del Consell, lo único que nos vuelve a decir es que el que es indigno de ser presidente de la Generalitat es él, pero también todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues este es el preludio de lo que yo creo que se va a visualizar en la calle esta tarde a las 6 en Valencia. Estamos hablando de funeral de Estado porque es la manera que tenemos de referirnos a este acto. Vuelvo a repetir que son unas exequias, unas honras fúnebres, es un acto institucional. No sé si la palabra funeral, probablemente desde el punto de vista estrictamente académico se puede hablar en esos términos, pero desde luego no quiero que nadie piense que va a ser un funeral como habitualmente se entiende cuando se reza por el alma de una persona fallecida cuando se ha producido el primer aniversario de su fallecimiento. Que desde luego va a haber movida, no tengo ninguna duda. Y luego tendremos la oportunidad además de hablar con mucha gente de la calle y ya les escucharemos decir lo que esperan del acto de hoy. Pero sí que conviene que sepamos
en qué va a consistir algún detalle de este acto que esta tarde va a capitalizar gran parte de la atención de todos los que estamos siguiendo la actualidad de cerca. Luis Colom. Sí, vamos a detallar un poco más cómo será ese funeral de Estado que, como decíamos, se realizará esta tarde en el Museo de las Ciencias de Valencia a partir de las 6 de la tarde. Los familiares de los afectados llegarán a partir de las 4:15 y las autoridades media hora después. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará a las 6 menos 20, 5 minutos antes que sus majestades los reyes. Una vez lleguen allí, saludarán a las autoridades y posteriormente a los familiares. Y quien no estará finalmente acompañando a Sánchez y a don Felipe y doña Leticia será el presidente valenciano Carlos Mazón. Por decisión de Moncloa, que es quien organiza este funeral de Estado, Mazón sí que asistirá, pero como les ha pedido los familiares, no saludará a estas personas. No las va a saludar, pero va a estar. Y el hecho de que esté, pues es algo que hay muchas personas de la clase política y de la clase ciudadana, del común de los mortales, que no terminan de entender. Hombre, los más duros en términos dialécticos son los políticos, sobre todo los políticos de la izquierda. Les decía hace un instante que Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra, se había despachado a gusto. Pues es el momento de escucharle. Me parece que el hecho de que Mazón vaya hoy al funeral es aparte de ser un inútil, un mentiroso, es un psicópata. Es de psicópata ir en contra del criterio de los familiares al funeral hoy, pero es un psicópata con cómplices, que se llaman Feijóo y Abascal, que gracias a su apoyo, pues este tipo se mantiene un año después. Mismo argumentario, portavoz no, porque no es exactamente la portavoz, pero es una de las mandamases de Podemos, Irene Montero. La presencia de Mazón hoy en esos funerales de Estado es un ejercicio de violencia institucional y creo que, por supuesto, el señor Mazón no debería ir. Mazón debe estar en prisión, Mazón dimisión y Mazón a prisión, pero creo también que Casa Real y que el Gobierno deberían asegurar que es un espacio seguro para las víctimas y no en el que tienen que estar compartiendo ese momento de duelo con su victimario. Como ven, el panorama de declaraciones ha sido muy profuso y vamos a ver lo que pasa a las 6. Vuelvo a repetir que estaremos muy pendientes y que luego a partir de las 4:30 hablaremos también con la gente de la calle a ver qué espera de lo que vaya a ocurrir esta tarde en la capital valenciana. Pero también les decía al principio que todo esto coexiste informativamente hablando con otro asunto, con otra cita que había concitado mucho interés, que era la comparecencia ante el juez del Supremo del gerente del Partido Socialista. Y no crean ustedes que es fácil saber exactamente qué es todo lo que ha dicho, porque se han ido deslizando algunas cosas a través de los medios de comunicación y yo creo que la mejor manera es recomponer el puzzle, todas esas piezas aisladas y tener una idea de conjunto de lo que ha dicho este gerente, porque a mí Esmeralda Ruiz me parece bastante interesante. Lo es. Mariano Moreno, el exgerente, no se ha salido hoy, Luis, ni un ápice del camino que ya marcó ayer el Partido Socialista en su último escrito enviado al Supremo, y eso incluye lo de señalar por primera vez a Koldo García como la persona que recibía los sobres y que repartía su contenido. Pero a Mariano Moreno le han preguntado por la naturaleza del dinero que se entregaba en esos sobres y el exgerente no ha sido capaz de aclararlo. Solo ha dicho que el dinero se lo llevaba Koldo. Ayer el Partido Socialista en su escrito al juez y hoy el exgerente han insistido en que ese dinero correspondía a liquidaciones de gasto colectivas, es decir, que el efectivo de esos sobres se repartía entre el equipo de la Secretaría de Organización, pero que no eran pagos individualizados. Por eso no son capaces ni el partido ni hoy Mariano Moreno de aclarar cuánto dinero se llevaba cada uno. Y el papel de Koldo es llamativo, Luis, porque sin un cargo orgánico en el partido, en Ferraz, asumían con total naturalidad que el dinero lo repartiera él. Hoy Koldo ha hablado en Telecinco y también en una entrevista en El Español. En Telecinco ha dicho esto. Yo he aceptado el dinero que me han dado para efectuar los gastos que yo realizaba trabajando. A mí me lo daban y mi obligación era gestionarlo correctamente y entregar todas las facturas correctamente, porque si no entregaba una factura correctamente no me pagaban, entonces tenía que hacerlo así. Pero eso no coincide con lo que ha contado hoy Mariano Moreno al juez, porque según el exgerente del PSOE es verdad que Koldo era el que entregaba esos tickets, que se comprobaba la fecha y que el importe cuadrara, pero no se iba más allá, es decir, no se verificaba que el ticket fuera real. Esto lo ha dicho hoy Mariano Moreno en el Supremo. Tampoco se comprobaba si el exsecretario de Organización y, es decir, José Luis Ábalos y el propio Koldo pagaban esos gastos en metálico
o con tarjeta. Tampoco lo ha aclarado. Luego le ha preguntado al exgerente, el fiscal jefe de anticorrupción, que es Alejandro Luzón. Le ha preguntado si es cierto que en esos sobres había chistorras, los famosos billetes de 500. Y Mariano Moreno lo ha negado. Ha dicho que no se manejaban billetes tan grandes. Pues Koldo ha dicho en Telecinco que sí que lo sabía. Los billetes grandes y demás es verdad que nadie los quería, entonces yo lo intentaba gestionar. Había billetes de 100, de 200, de 500, ha dicho Koldo hoy al Español, y que se los quedaba él porque lo de las chistorras no era del agrado de todo el mundo, nadie quería los billetes de 500. También ha dicho Koldo que ha cobrado más dinero del PSOE de lo que dice la U con sus informes. Hoy ha declarado el exgerente del PSOE, pero también hoy declaraba como testigo la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez. Lo hacía como testigo, por lo tanto, con obligación de decir la verdad. Ella ha corroborado la versión que ha dado el exgerente y a la pregunta de ¿para qué era el dinero que pedía a Koldo pasar a recoger, lo de que no le cabía en los cajones, ha dicho que ella no se acuerda de eso. Conclusión, pues el juez parece que tiene bastante claro que el PSOE pagaba a Ábalos y a Koldo el metálico sin control y sugiere el propio juez que esto pudo favorecer un mecanismo de blanqueo de capitales. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que los testimonios del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y de la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez, ante el Tribunal Supremo, han dibujado un presunto sistema de blanqueo por parte del Partido Socialista para encubrir sobresueldos en vez del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el que fuera secretario de organización, Santos Cerdán. Todos ellos presentaban tickets y facturas de supuestos gastos y Ferraz se lo liquidaba y abonaba sin ningún tipo de control ni comprobación. Mariano Moreno ha afirmado que en la caja del PSOE no se manejaban billetes de 500 euros. Además ha señalado que Koldo cobraba las liquidaciones de gastos y luego las repartía entre Ábalos y Santos Cerdán como si fuera el distribuidor. Las mismas fuentes consultadas señalan que el exgerente del PSOE ha reconocido a su vez que los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del partido que preside Pedro Sánchez también cobraban liquidación de gastos en efectivo. Posteriormente intentaba matizar que desconocía si realizaban esta práctica todos ellos. Las declaraciones de Moreno y Celia Rodríguez han acreditado que Koldo, Ábalos y Santos Cerdán disponían de grandes cantidades de dinero en efectivo cuyo origen se desconoce y que realizaban supuestos gastos que luego eran reintegrados sin preguntas por parte del PSOE. Es miércoles, es 29 de octubre de 2025. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a las 10 de la mañana hoy ha comenzado la votación entre la militancia del partido del fugado Puigdemont para saber si apoyan romper relaciones con el Partido Socialista. Ha sido llamativa la forma en la que la cúpula de Junts ha exhibido en sus redes sociales el resultado de su propio voto, que ya se daba por descontado, pero que podría esconder, y así lo dicen algunas crónicas a esta hora, el temor de que la participación no sea la esperada. De esta forma escapaba de la pregunta el número 2 del partido, Jordi Turull. Turull, bon dia. Què espera de la militància? Bé, el que és molt tranquils. Da por hecha la ruptura ya con el Partido Socialista? Ara hem d'esperar el resultat. Bueno, son más de 6.000 militantes los que pueden participar. Sobre el resultado no hay dudas. En el partido esperan un apoyo mayoritario, pero sí les preocupa que una baja participación pueda leerse como una señal evidente de la debilidad de Puigdemont como líder. Insistimos en que él también se juega su propia supervivencia. Mañana a las 6 conoceremos esos resultados. Bueno, y en la previa de la declaración de mañana de Pedro Sánchez en el Senado, cuenta hoy Cristina de la Hoz en El Independiente que la fontanera socialista Leire Díez se ha negado a entregar a la Comisión de Investigación del Senado una copia del famoso pendrive que el día de su baja del partido se llevó a Ferraz y que se lo entregó en mano a Santos Cerdán. En un escrito remitido al Senado, la excusa de la fontanera socialista para no entregarlo ha sido que se ampara en el secreto profesional periodístico, porque para quien no lo recuerde sigue insistiendo en que ella es periodista de investigación. Lo que todavía no nos ha contado es para qué entregó una supuesta investigación periodística a los servicios jurídicos del partido. De los socios del gobierno, ni PNV ni BNG van a participar mañana en el interrogatorio al presidente del Gobierno. Si lo va a hacer Más Madrid, según ha confirmado hace unas horas. Los de Junts también van a hacer preguntas a Sánchez. Lo dijeron el mismo lunes, después de escenificar la ruptura. Y hoy lo ha hecho Esquerra, Gabriel Rufián, que anticipa un buen día para el presidente del Gobierno. Le sigue sin preocupar a Esquerra la corrupción del PSOE. Bueno, es responsabilidad de mi compañero Joan Queralt. Entiendo que será un interrogatorio duro,
Lo que sí que es cierto que los parlamentarios del PP son tan malos que siempre los cargos del PSOE salen a hombros. Así que vaticino que Sánchez saldrá a hombros de esa comisión. Y el Tribunal Supremo ha desestimado la petición formulada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales para suspender de su cargo al fiscal general Álvaro García Ortiz de cara al juicio contra él que arranca la semana que viene por un delito de revelación de secretos. Como argumento dicen los magistrados de la Sala de Apelación que la medida solicitada por la PIF no satisface finalidad alguna instrumental respecto al proceso penal y que no se podría justificar una medida tan gravosa, dicen los magistrados, y excepcional como suspender a quien ostenta la jefatura del Ministerio Fiscal. De modo que el 12 de noviembre Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo como fiscal general. Y 2 días después de adelantar elecciones en su comunidad, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha dejado clara su postura en un hipotético escenario de necesitar a Vox si no logra la mayoría absoluta. En 2023 su rectificación fue muy sonada. Hoy en la cadena COPE no se ha querido pillar los dedos. Yo desde luego no soy una mujer de levantar muros, yo no hago cordones sanitarios porque lo que necesita Extremadura y ahora más que nunca es unidad de acción. Pero Vox, quiero recordar que es el que salió corriendo de los gobiernos, que es el que no quiere gestionar y está mucho más cómodo en la gresca, en el lío y en el más irresponsable de los populismos. Es decir, ahora ya no cierra la puerta. Lo que no ha querido aclarar, todavía es pronto, ha dicho la dirigente popular, es si vería mejor una abstención o integrarlos a Vox en su gobierno en el caso de que la formación de Abascal lo vuelva a exigir. Desde luego nos espera una campaña muy, muy larga por delante. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.